La chofer fue humillada al salvar al millonario ebrio. Se rieron de ella, la señalaron, la trataron como si no valiera nada. Ella creyó que él no recordaría nada. Pero lo que él hizo al día siguiente, nadie lo vio venir. Quítale las manos de encima, sirvienta. ¿Quién te crees que eres para tocarlo? El grito atravesó el aire como un latigazo, paralizando a Aline Campos mientras intentaba sostener el cuerpo tambaleante de Oliver Blackwolf. La copa que el millonario sostenía se estrelló contra su uniforme, derramando vino tinto sobre su impecable camisa blanca. Las risas estallaron alrededor como cristales rompiéndose. Aline se quedó inmóvil, con la mancha extendiéndose sobre su pecho como una herida abierta, más dolorosa que cualquier golpe físico. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió con voz temblorosa, intentando mantener la compostura mientras el peso del empresario casi la hacía caer. La mujer del vestido de diseñador la miró de arriba a abajo con desprecio absoluto. «Tu trabajo es conducir, no manosear a uno de los hombres más poderosos de la ciudad». Las carcajadas aumentaron. Alguien sacó un teléfono y comenzó a grabar. El sudor frío recorrió la espalda de Aline mientras veía esfumarse su dignidad y posiblemente su empleo, todo en cuestión de segundos. 6 meses de sacrificios para conseguir este puesto como chofer ejecutiva, 6 meses soportando comentarios condescendientes, todo para poder pagar las medicinas de su madre. Y ahora, por intentar cumplir con su deber, estaba siendo humillada públicamente frente a la élite de la ciudad. Oliver Blackwolf, el aclamado genio tecnológico cuyo imperio de software valía miles de millones, apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos, normalmente agudos según las fotografías en las revistas financieras, estaban desenfocados, nublados por el exceso de alcohol consumido en la exclusiva fiesta de lanzamiento de su nueva plataforma. «Déjala, ella solo, me ayuda», balbuceó Oliver, su voz arrastrándose entre las sílabas mientras intentaba enderezarse sin éxito. Pero sus palabras solo provocaron más burlas. «Miren. Hasta borracho Oliver defiende a la servidumbre». «Siempre tan noble», comentó con sarcasmo un hombre de traje impecable, provocando otra ronda de risas. Aline respiró hondo, ignorando el nudo en su garganta. Con determinación, rodeó con su brazo la cintura de Oliver y comenzó a caminar hacia la salida del lujoso club celestial, donde el Audi negro aguardaba en la entrada. Cada paso era una prueba de fuerza, no solo física sino emocional, mientras las miradas de desdén la seguían como dagas invisibles. «Vamos, señor Blackwolf», murmuró ella, su voz apenas audible. «Su vehículo está listo». Cuando finalmente logró acomodar a Oliver en el asiento trasero del automóvil, sus manos temblaban. Se dirigió rápidamente al asiento del conductor, desesperada por escapar de las miradas burlonas y los comentarios hirientes. Pero antes de que pudiera cerrar su puerta, una mano enjollada la detuvo. «Asegúrate de que llegue completo a casa, querida», dijo la misma mujer del vestido de diseñador, inclinándose para que solo Aline pudiera escucharla. «Aunque, sinceramente, dudo que alguien como tú pueda aspirar a más que a ser la chofer ocasional de hombres como él. Conozco a 10 herederas que matarían por estar en su cama esta noche, no lo olvides». La puerta se cerró con un golpe seco, dejando a Aline con las palabras venenosas revoloteando en su mente. Encendió el motor con manos temblorosas, agradecida por el ronroneo suave que rompió el silencio insoportable. En el espejo retrovisor, vio a Oliver desplomado contra el cuero negro, su respiración pesada, completamente ajeno a la humillación que ella acababa de sufrir por intentar ayudarlo. «Dirección a la residencia Blackwolf», anunció el sistema de navegación con voz metálica, recordándole su deber. Aline secó disimuladamente una lágrima rebelde antes de que pudiera caer y pisó suavemente el acelerador, dejando atrás el club nocturno. La ciudad brillaba a su alrededor, luces y sombras danzando sobre los edificios mientras avanzaban por las calles casi desiertas de la madrugada. El contraste no podía ser más brutal. Mientras ella conducía un vehículo de lujo, su uniforme manchado le recordaba constantemente su lugar en el mundo. ¿Sabes qué es lo más patético? La voz ronca de Oliver rompió el silencio repentinamente. Todos ahí dentro, todos, me odian.
Aline lo miró brevemente por el retrovisor, sorprendida de encontrarlo con los ojos abiertos, mirando melancólicamente por la ventana. Estoy segura de que no es así, señor Blackwolf, respondió profesionalmente, aunque sin convicción. Lo es, insistió él, incorporándose ligeramente. Me sonríen porque soy Oliver Blackwolf, el maldito genio multimillonario. Pero si perdiera todo mañana, ni siquiera recordarían mi nombre. Había una vulnerabilidad en su voz que contradecía todo lo que Aline había leído sobre él. Las revistas lo retrataban como un tiburón implacable en los negocios, un soltero codiciado que dejaba corazones rotos por donde pasaba. Un hombre que había construido su imperio con una combinación de brillantez y despiadada determinación. Lo siento por tu camisa, añadió inesperadamente, señalando la mancha roja. Es mi culpa. Siempre arruino todo. No se preocupe, respondió ella automáticamente, aunque la mancha significaría horas de lavado o posiblemente tener que reemplazar la prenda, un gasto que no podía permitirse fácilmente. Son cosas que pasan. Oliver intentó sentarse más erguido, pero el movimiento pareció marearlo. No son cosas que pasan, dijo con súbita claridad, como si por un instante la niebla alcohólica se hubiera disipado. Es inaceptable cómo te trataron. Cómo te humillaron. Por mi culpa. Aline se sorprendió ante esta muestra de lucidez y empatía. No esperaba que alguien en su estado, y menos alguien de su posición social, pudiera ser consciente de la situación. Solo hago mi trabajo, señor, respondió, girando el volante para tomar la salida hacia la zona residencial exclusiva donde se ubicaba la mansión Blackwolf. Un trabajo, donde tienes que soportar, ser tratada como menos, por gente que no merecen ilustrar tus zapatos, murmuró él, volviendo a caer contra el asiento, sus ojos cerrándose lentamente. No es justo, nada es justo. Sus palabras se desvanecieron mientras el sueño o la inconsciencia lo reclamaban nuevamente. Aline continuó conduciendo en silencio, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la humillación sufrida, por otro, la inesperada muestra de empatía de un hombre que supuestamente representaba todo lo que estaba mal con los privilegiados. Cuando finalmente llegaron a las imponentes puertas de hierro forjado de la propiedad Blackwolf, Aline presionó el intercomunicador. Buenas noches, traigo al señor Blackwolf, anunció con toda la profesionalidad que pudo reunir. Las puertas se abrieron automáticamente, permitiéndole recorrer el sinuoso camino de entrada flanqueado por árboles centenarios. La mansión se alzaba al final, una impresionante estructura moderna de cristal y piedra, iluminada estratégicamente para acentuar su arquitectura vanguardista. Un mundo completamente ajeno al pequeño apartamento que Aline compartía con su madre enferma. Estacionó frente a la entrada principal, donde un hombre mayor con traje oscuro ya esperaba. El mayordomo, supuso Aline. Buenas noches, señorita, saludó el hombre con formalidad que no escondía su preocupación. ¿El señor se encuentra bien? Ha bebido bastante, respondió ella, saliendo del vehículo para abrir la puerta trasera. Creo que necesitará ayuda para llegar a su habitación. El mayordomo, cuyo rostro mostraba líneas de preocupación bajo la cortesía profesional, se asomó al interior del vehículo donde Oliver ahora dormía profundamente. No es la primera vez, me temo, suspiró, con una resignación que hablaba de muchas noches similares. ¿Podría ayudarme a llevarlo adentro? El resto del personal ya se ha retirado, y me temo que no puedo cargarlo solo. Aline dudó. Su protocolo de trabajo indicaba claramente que sus responsabilidades terminaban al entregar al cliente en su destino. Además, entrar en la mansión, en el mundo privado de Oliver Blackwolf, parecía cruzar una línea invisible. Por favor, insistió el mayordomo, y algo en su tono, una mezcla de preocupación genuina y agotamiento, la convenció. Por supuesto, accedió finalmente. Entre los dos, lograron sacar a Oliver del auto. El millonario murmuró algo ininteligible mientras lo acomodaban entre ambos, su brazo derecho sobre los hombros de Aline, el izquierdo sobre los del mayordomo. Por aquí, indicó el hombre mayor, guiándolos a través de una impresionante entrada de mármol hacia el interior de la mansión.
Aline intentaba no mirar demasiado a su alrededor, mantener la mirada baja como correspondía a su posición, pero era imposible no notar la opulencia que la rodeaba. Techos altísimos, obras de arte que reconocía de sus visitas a museos, muebles que parecían sacados de revistas de diseño de interiores. Todo gritaba riqueza, poder, un mundo al que alguien como ella jamás pertenecería. ¿Trabaja hace mucho para el señor Blackwolf?, preguntó, intentando distraerse del peso de Oliver y de la mancha húmeda en su uniforme. 15 años, respondió el mayordomo mientras subían cuidadosamente una elegante escalera curva. Servía a su padre antes que a él. Aunque, entre nosotros, el joven Oliver es un empleador mucho más considerado. Había un tono de afecto paternal en su voz que sorprendió a Aline. No era la actitud que esperaba de un empleado hacia uno de los hombres más ricos y poderosos del país. No es un mal hombre, continuó el mayordomo, como si hubiera percibido su escepticismo. Solo está perdido. La presión, sabe usted. No es fácil cargar con el legado Blackwolf. Antes de que Aline pudiera responder, Oliver se agitó entre ellos, sus ojos abriéndose momentáneamente. Frederick, murmuró, reconociendo al mayordomo. Lo siento, otra vez. No se preocupe, señor, respondió el mayordomo con gentileza. Ya casi llegamos a su habitación. Los ojos de Oliver, desenfocados y nublados, se posaron entonces en Aline. Por un instante, pareció realmente verla. La chofer, murmuró, su voz apenas audible. Lo siento, por todo. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Aline, respondió ella, sorprendida por la pregunta. Aline Campos. Una sonrisa débil se dibujó en los labios de Oliver antes de que sus ojos se cerraran nuevamente. Aline Campos, repitió casi en un suspiro. No olvidaré, lo prometo. Su cabeza cayó hacia adelante mientras volvía a sumergirse en la inconsciencia. Aline intercambió una mirada con Frederick, quien solo respondió con una pequeña sonrisa resignada. Finalmente llegaron a una amplia suite principal. Con cuidado, depositaron a Oliver sobre una cama king size con sábanas que Aline estaba segura costaban más que su salario mensual. Frederick procedió a quitarle los zapatos y aflojarle la corbata. Yo me encargaré a partir de aquí, dijo el mayordomo. Usted ya ha hecho más que suficiente, señorita Campos. Aline asintió, súbitamente consciente de lo inapropiada que resultaba su presencia en el dormitorio de uno de los solteros más codiciados del país. Entonces me retiro, respondió, alisando inconscientemente su uniforme manchado. Que tenga buena noche. Igualmente, respondió Frederick amablemente. Y señorita, añadió cuando ella ya se dirigía a la puerta. No juzgue demasiado duramente al señor Blackwolf por lo ocurrido esta noche. Hay más en él de lo que parece a simple vista. Aline asintió cortésmente, aunque sin estar convencida. Las palabras del mayordomo la acompañaron mientras recorría los pasillos de aquella mansión que parecía sacada de otro mundo, un mundo al que ella solo podía asomarse brevemente antes de volver a la realidad de su vida. Mientras conducía de regreso a la ciudad, la mancha en su camisa ya seca, Aline no podía dejar de pensar en la extraña vulnerabilidad que había visto en Oliver Blackwolf. ¿Era posible que detrás de la fachada del arrogante millonario existiera realmente una persona diferente? ¿O era solo el alcohol hablando? Poco imaginaba que, al día siguiente, obtendría la respuesta a estas preguntas de la manera más inesperada. Aline despertó sobresaltada al sonido insistente de su alarma. Las 5:30 de la mañana. Su cuerpo protestó mientras se incorporaba, los músculos aún doloridos por haber tenido que cargar parcialmente a Oliver Blackwolf la noche anterior. Miró con resignación el uniforme manchado que había intentado lavar antes de acostarse. La mancha de vino se había atenuado, pero seguía siendo visible, un recordatorio carmesí de su humillación. No tengo tiempo para esto, murmuró para sí misma. Se vistió rápidamente con su uniforme de repuesto, menos impecable pero al menos limpio, y se asomó al dormitorio contiguo. Su madre dormía plácidamente, rodeada de medicamentos en la mesita de noche. Aline ajustó suavemente la manta sobre sus hombros y salió en silencio. El apartamento estaba ubicado en un barrio obrero al sur de la ciudad,
a casi 1 hora de las zonas exclusivas donde solía recoger a sus clientes. 1 hora que Aline aprovechaba cada mañana para repasar mentalmente sus rutas, anticipando el tráfico y planificando atajos para cumplir puntualmente con cada servicio. Sin embargo, esa mañana su mente estaba ocupada por los recuerdos de la noche anterior. Las burlas crueles, la mancha en su camisa y, sobre todo, los momentos de inesperada lucidez de Oliver Blackwolf. Lo siento, por todo. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Como si realmente le importara, se dijo mientras cerraba la puerta del apartamento. La sede de Luxury Elite Transportation estaba ubicada en una torre de cristal en el distrito financiero. Aline llegó 15 minutos antes de su turno, como siempre. Necesitaba ese tiempo para revisar el vehículo y prepararse mentalmente para la jornada. Buenos días, Carmen, saludó a la recepcionista, una mujer mayor que había sido la primera en tratarla amablemente cuando comenzó a trabajar allí. Aline, querida, el señor Morales quiere verte en su oficina, respondió Carmen con expresión preocupada. De inmediato. El corazón de Aline se aceleró. Ricardo Morales era el gerente de operaciones y ser llamada a su oficina nunca era buena señal, especialmente después de un incidente como el de anoche. ¿Te dijo por qué?, preguntó, aunque temía conocer la respuesta. Carmen negó con la cabeza. Solo me pidió que te enviara tan pronto llegaras. Con un nudo en el estómago, Aline se dirigió a la oficina de Morales. Cada paso resonaba en sus oídos como una sentencia. ¿Habría llamado a alguien para quejarse? ¿Habría visto Morales algún video de ella siendo humillada mientras intentaba ayudar a Oliver Blackwolf? No sería la primera vez que un cliente poderoso inventaba una historia para justificar su propio mal comportamiento. Respiró profundamente antes de tocar a la puerta. Adelante, la voz de Morales sonaba extrañamente tensa. Al entrar, Aline se congeló. Ricardo Morales no estaba solo. Sentado frente a él, en un impecable traje azul marino que parecía haber sido confeccionado específicamente para resaltar sus hombros anchos, estaba Oliver Blackwolf. Sobrio, perfectamente arreglado y mirándola con una intensidad que la hizo sentir repentinamente vulnerable. Señorita Campos, gracias por venir, dijo Morales, visiblemente incómodo. El señor Blackwolf ha solicitado expresamente hablar con usted. Aline permaneció inmóvil junto a la puerta, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué estaba Oliver Blackwolf allí? ¿Venía a presentar una queja formal? ¿A humillarla aún más? Buenos días, señorita Campos, la voz de Oliver era profunda y clara, tan diferente del balbuceo ebrio de la noche anterior. Espero no estar interrumpiendo su rutina. Buenos días, señor Blackwolf, logró responder ella, manteniendo un tono profesional que ocultaba su nerviosismo. En absoluto. Oliver se levantó con elegancia y se dirigió a Morales. ¿Nos permitiría unos minutos a solas, por favor? No era una pregunta, sino una orden educadamente formulada. Morales asintió rápidamente. Por supuesto, señor Blackwolf. Estaré afuera si necesitan algo. Una vez solos, el silencio se volvió casi tangible. Aline permanecía cerca de la puerta, como si contemplara la posibilidad de una retirada rápida. Oliver la estudiaba con una mirada penetrante que parecía querer descifrar algo escrito en su rostro. ¿Por qué no toma asiento, señorita Campos?, sugirió finalmente, señalando la silla que Morales había dejado vacante. Aline avanzó con cautela y se sentó, manteniendo la espalda recta y las manos sobre su regazo. Su postura defensiva no pasó desapercibida para Oliver, quien sonrió ligeramente. No voy a morderla, lo prometo. El intento de humor no logró relajarla. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Blackwolf?, preguntó, optando por mantener la conversación en terreno profesional. Oliver suspiró y se apoyó contra el escritorio, acortando la distancia entre ellos. Llevaba un sutil aroma a sándalo y cítricos que resultaba perturbadoramente agradable. Vine a disculparme personalmente por lo sucedido anoche, declaró sin preámbulos. Mi comportamiento fue inaceptable, y la forma en que Miss hizo una pausa, como buscando la palabra adecuada,
acompañantes la trataron fue despreciable. Aline parpadeó, desconcertada. De todas las posibles razones para esta visita, una disculpa era la última que esperaba. No es necesario, señor, respondió automáticamente. Solo hacía mi trabajo. Y es precisamente por hacer su trabajo que fue humillada, la interrumpió Oliver, su voz endureciéndose ligeramente. Lo recuerdo todo, señorita Campos. Cada comentario desdeñoso, cada mirada de desprecio, cada risa a su costa. Lo recuerdo todo. La intensidad de su mirada hizo que Aline desviara la suya. No sabía cómo responder a esta inesperada honestidad. Pensé que estaría, comenzó ella. Demasiado ebrio para recordar. Completó él con una sonrisa sin humor. Desafortunadamente para mi paz mental, tengo una memoria excelente incluso después de varias copas de más. Se pasó una mano por el cabello en un gesto que parecía revelar genuina incomodidad. También recuerdo haberle arruinado el uniforme, añadió, señalando la camisa que Aline llevaba. Veo que tuvo que usar uno de repuesto. Aline se tensó. ¿Cómo podía haberse dado cuenta tan rápidamente? No es importante, insistió, aunque ambos sabían que no era cierto. Oliver la estudió en silencio por un momento, como tomando una decisión. Señorita Campos, he venido con dos propósitos, declaró finalmente. El primero, como ya mencioné, es ofrecerle mis sinceras disculpas. El segundo. Se alejó del escritorio y tomó un maletín de cuero que Aline no había notado antes. Lo abrió y extrajo un sobre blanco que le extendió. Es ofrecerle compensación por los inconvenientes causados. Aline miró el sobre sin tomarlo, una mezcla de incredulidad e indignación creciendo en su interior. ¿Cree que puede comprar mi dignidad?, preguntó con una calma que no reflejaba la tormenta en su interior. Oliver pareció genuinamente sorprendido por su reacción. No pretendo comprar nada, señorita Campos. Es simplemente una compensación por la camisa arruinada y por haberla puesto en una situación incómoda. Le agradezco la intención, respondió ella, las palabras saliendo tensas entre sus dientes, pero no puedo aceptarlo. Oliver dejó el sobre el escritorio, su expresión ahora indescifrable. Como prefiera, dijo finalmente. Aunque debo admitir que su reacción es refrescante. La mayoría de las personas que conozco no dudarían en aprovechar cualquier oportunidad para obtener dinero de mí. Había algo en su tono, una mezcla de amargura y resignación, que hizo que Aline lo mirara realmente por primera vez esa mañana. Detrás de la apariencia impecable y la postura segura, pudo vislumbrar al mismo hombre vulnerable que había murmurado sobre la falsedad de sus amigos en el asiento trasero del Audi. No todos somos iguales, señor Blackwolf, respondió suavemente. Una sonrisa genuina, muy diferente a su habitual gesto calculado que aparecía en las portadas de revistas, iluminó momentáneamente su rostro. Eso estoy empezando a notar, señorita Campos. Se produjo un breve silencio, menos incómodo que el anterior, como si algo hubiera cambiado sutilmente entre ellos. Tengo otra propuesta, dijo Oliver repentinamente. Y le aseguro que no tiene nada que ver con comprar su dignidad. Aline lo miró con cautela. ¿Qué clase de propuesta? Necesito una chofer personal, explicó él. Alguien discreto, profesional y, evidentemente, capaz de manejar situaciones difíciles con gracia. Aline no pudo evitar una pequeña risa incrédula. ¿Está ofreciéndome un trabajo? ¿Después de lo de anoche? Especialmente después de lo de anoche, confirmó Oliver, su expresión completamente seria. Cualquier otra persona en su lugar habría aprovechado la situación. Podría haber tomado fotografías comprometedoras, haber inventado historias para la prensa. En cambio, usted simplemente hizo su trabajo con dignidad, incluso cuando fue tratada injustamente. La oferta flotaba en el aire entre ellos, inesperada y desconcertante. Aline intentó procesarla racionalmente. Yo, ya tengo un empleo, señor Blackwolf. Un empleo donde la exponen a situaciones como la de anoche, replicó él. Le estoy ofreciendo el doble de su salario actual, horarios más regulares y un trato respetuoso garantizado. Aline lo miró con suspicacia.
¿por qué yo? Hay docenas de choferes más experimentados en esta empresa. Oliver pareció considerar su respuesta cuidadosamente. Digamos que valoro la integridad por encima de la experiencia. Y usted, señorita Campos, demostró tener integridad cuando nadie más la tenía. La propuesta era tentadora, demasiado tentadora. El doble de su salario significaría poder pagar los tratamientos experimentales que los médicos habían sugerido para su madre, aquellos que el seguro se negaba a cubrir. Necesitaría pensarlo, respondió finalmente. Oliver asintió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Por supuesto. Tómese el tiempo que necesite, dijo, sacando una tarjeta de su bolsillo y extendiéndosela. Mi número personal. Cuando haya tomado una decisión, llámeme directamente. Aline tomó la tarjeta, notando el peso del papel de alta calidad y el discreto relieve del nombre de Oliver. Un objeto pequeño pero que gritaba exclusividad. Lo pensaré, prometió, guardando la tarjeta en su bolsillo. Excelente, respondió él, tomando su maletín y preparándose para marcharse. ¿Y, señorita Campos? Sí. Independientemente de su decisión, quiero que sepa que lamento sinceramente lo ocurrido anoche. La sinceridad en su voz era innegable. Aline asintió levemente, aceptando silenciosamente sus disculpas. Que tenga un buen día, señor Blackworth. Igualmente, Aline, respondió él, usando su nombre por primera vez. Y con eso, Oliver Blackwolf salió de la oficina, dejando tras de sí un perfume caro y una oferta que podía cambiar la vida de Aline por completo. Aline contemplaba la elegante tarjeta sobre la mesa de su cocina. La había mirado tantas veces durante los últimos 3 días que podría recitar de memoria el número personal de Oliver Blackwolf. El sobre con la compensación económica, que había rechazado inicialmente pero que Morales insistió en que llevara a casa para pensarlo, descansaba junto a la tarjeta. No lo había abierto, como si hacerlo significara cruzar una línea invisible. El sonido de una tos persistente desde la habitación de su madre la sacó de sus cavilaciones. Con un suspiro, guardó la tarjeta en su bolsillo y fue a atenderla. ¿Necesitas algo, mamá?, preguntó, ajustando las almohadas para que la mujer estuviera más cómoda. Estoy bien, cariño, respondió Elena Campos, aunque el cansancio en sus ojos desmentía sus palabras. Solo me preguntaba por qué estás en casa a esta hora. ¿No deberías estar trabajando? Pedí un par de días libres, explicó Aline, sin mencionar que había usado prácticamente todas sus vacaciones acumuladas. Quería estar contigo. Elena estudió el rostro de su hija con la agudeza que la enfermedad no había logrado arrebatarle. Hay algo que no me estás contando, afirmó. Te conozco, Aline. Tienes esa expresión desde hace días. Aline dudó. Su madre era su único apoyo, su confidente, pero dudaba si contarle sobre la oferta de Oliver solo le daría falsas esperanzas. Recibí una propuesta de trabajo, admitió finalmente. Un cliente de la compañía quiere contratarme como su chofer personal. Los ojos de Elena se iluminaron. Eso es maravilloso. ¿Quién es? Oliver Blackwolf, respondió, observando cómo su madre procesaba la información. ¿El millonario de las revistas?, preguntó Elena, su voz mezclando sorpresa y escepticismo. ¿El soltero más codiciado del país quiere contratarte como su chofer personal? El tono incrédulo de su madre hizo que Aline se sintiera repentinamente a la defensiva. Sí, exactamente ese, confirmó. No es tan arrogante como parece en las revistas. ¿Y cuándo conociste tú al verdadero Oliver Blackwolf más allá de llevarlo en tu auto?, cuestionó Elena, arqueando una ceja. Aline suspiró y decidió contarle toda la historia, la humillación en el club, las disculpas inesperadas, la oferta de trabajo. Con cada detalle, la expresión de su madre cambiaba del escepticismo a la preocupación. No me gusta cómo suena, dijo finalmente Elena. Un hombre rico y poderoso fijándose repentinamente en ti. No se ha fijado en mí, mamá, la interrumpió Aline. Solo valora mi profesionalismo. Y me ofrece el doble de mi salario actual.
Esta última información pareció captar la atención de Elena. ¿El doble?, repitió, un cálculo silencioso reflejándose en sus ojos. ¿Y los beneficios? ¿Seguro médico? Cobertura médica completa, respondió Aline, sabiendo exactamente lo que su madre estaba pensando. Para mí y para mis dependientes. Un silencio significativo llenó la habitación. El tratamiento experimental que el doctor Ramírez había mencionado en su última consulta podría estar al alcance con ese nuevo seguro. Deberías aceptarlo, dijo Elena finalmente. Pero prométeme una cosa. Lo que sea. Mantén los pies en la tierra y los límites claros. Los hombres como Oliver Blackwolf están acostumbrados a conseguir todo lo que quieren. Aline tomó la mano de su madre y la apretó suavemente. Lo prometo. Solo será una relación profesional. Más tarde esa noche, después de que su madre se quedara dormida, Aline finalmente sacó la tarjeta de su bolsillo. La miró por última vez antes de tomar su teléfono y marcar el número. Esperaba que saltara un buzón de voz, o quizás que respondiera algún asistente. Pero después de 2 tonos, la voz profunda de Oliver Blackwolf sonó al otro lado de la línea. Blackwolf. Por un instante, Aline se quedó sin palabras. Hola. Insistió la voz. Señor Blackwolf, soy Aline Campos, logró decir finalmente. Hubo una breve pausa. Señorita Campos, el tono de Oliver se suavizó ligeramente. Me alegra escucharla. Asumo que ha tomado una decisión. Así es, confirmó ella, sorprendida por la calma en su propia voz. Acepto su oferta, con una condición. ¿Una condición? La sorpresa en su voz era evidente. La escucho. Necesito que el seguro médico incluya a mi madre como dependiente desde el primer día, explicó Aline. Ella no está bien de salud. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Considere lo hecho, respondió finalmente Oliver. ¿Algo más? Aline respiró profundo. Eso es todo. Entonces le doy la bienvenida a mi equipo, señorita Campos, dijo Oliver, y ella podría jurar que detectaba una sonrisa en su voz. ¿Le parece bien comenzar el lunes? Mi asistente le enviará todos los detalles de su contrato mañana para su revisión. El lunes será perfecto, respondió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión ante esta nueva etapa. Excelente. Que tenga buena noche, Aline. Igualmente, señor Blackwolf. Al colgar, Aline se dio cuenta de que era la primera vez en días que respiraba tranquila. Por fin podría darle a su madre la atención médica que necesitaba. Eso era lo único que importaba. El lunes llegó demasiado rápido. Aline se presentó puntualmente a las 6:30 de la mañana en la mansión Blackwolf, tal como indicaban las instrucciones recibidas. Vestía un nuevo uniforme, pantalón negro, camisa blanca, chaqueta negra con el discreto escudo de la familia Blackwolf bordado en el bolsillo. Todo había sido entregado en su apartamento el día anterior, perfectamente a su medida, junto con un contrato que ofrecía condiciones que sobrepasaban con creces lo que había esperado. Frederick, el mayordomo, la recibió en la entrada con una sonrisa cálida. Buenos días, señorita Campos. Bienvenida oficialmente. Gracias, Frederick, respondió ella, siguiéndolo al interior de la mansión. ¿El señor Blackwolf ya está listo? Estará bajando en aproximadamente, consultó su reloj, 3 minutos. Es muy puntual. Frederick la guió hacia el garaje subterráneo, un espacio impresionante que albergaba una colección de vehículos que habrían hecho babear a cualquier entusiasta automotriz. Este será su vehículo principal, indicó, señalando un Audi A8 negro. El señor Blackwolf prefiere este para sus desplazamientos diarios. Las llaves están en el contacto. Familiarícese con él mientras espera. Una vez sola, Aline recorrió con los dedos el volante del lujoso vehículo. El interior olía a cuero nuevo y a ese indefinible aroma de lo exclusivo. Ajustó el asiento, los espejos, memorizó la ubicación de cada control. Este sería su nuevo lugar de trabajo, su pequeño reino durante las próximas horas cada día.
El sonido de pasos firmes anunció la llegada de Oliver. Aline salió rápidamente del vehículo para saludarlo. «Buenos días, señor Blackwolf», dijo formalmente. Oliver, impecable en un traje gris oscuro, la estudió por un momento antes de responder. «Buenos días, señorita Campos. El uniforme le sienta bien». «Gracias, señor», respondió ella, intentando mantener un tono profesional a pesar del inesperado cumplido. «¿A dónde nos dirigimos esta mañana?» «Oficinas centrales de Blackwolf Tech, en el centro», respondió él, entregándole una tableta electrónica. «Aquí tiene mi agenda completa del día. Todos los destinos están programados en el GPS del vehículo». Aline tomó la tableta, sorprendida por el nivel de organización. «¿Alguna preferencia particular para el trayecto, señor?» «Confío en su criterio, señorita Campos», respondió Oliver mientras se acomodaba en el asiento trasero. «Solo le pido puntualidad y discreción». Aline asintió y tomó su lugar tras el volante. Encendió el motor, que ronroneó como un gran felino satisfecho, y comenzó a conducir hacia la salida. El trayecto transcurrió en un silencio que, sorprendentemente, no resultaba incómodo. Aline se concentraba en la conducción mientras Oliver trabajaba en su laptop, ocasionalmente atendiendo llamadas a través del sistema Bluetooth del vehículo. Lo que más sorprendió a Aline fue la forma en que Oliver hablaba con sus empleados y socios comerciales. Nada que ver con la imagen de tiburón despiadado que pintaban los medios. Era exigente, sí, pero también respetuoso y directo. Incluso cuando rechazaba propuestas, lo hacía con argumentos claros y constructivos. Cuando llegaron a las imponentes torres de Blackwolf Tech, varios ejecutivos ya esperaban en la entrada. Oliver cerró su laptop y la miró a través del espejo retrovisor. «Estaré en reuniones hasta las 2», informó. «Si desea, puede usar la cafetería de la empresa en el piso 15. Su credencial le dará acceso completo. O si prefiere explorar los alrededores, solo asegúrese de estar disponible cuando la llame». «Estaré disponible, no se preocupe», respondió ella. Oliver parecía querer decir algo más, pero uno de los ejecutivos ya había abierto su puerta. «Que tenga un buen día, señorita Campos», se despidió finalmente. «Igualmente, señor Blackwolf». Y así comenzó la primera jornada de Aline como chofer personal del hombre más enigmático que había conocido. Las semanas siguientes establecieron una rutina que, aunque previsible en estructura, nunca resultaba monótona. Cada mañana recogía a Oliver en la mansión, lo llevaba a sus compromisos del día y esperaba pacientemente hasta que terminara. A veces conducía hasta tarde en la noche, otras veces terminaba temprano. Lo que había comenzado como una relación estrictamente profesional fue evolucionando sutilmente. Oliver ya no siempre trabajaba en silencio durante los trayectos. En ocasiones, iniciaba conversaciones sobre música cuando Aline sintonizaba alguna emisora de jazz o le preguntaba su opinión sobre restaurantes cuando debían parar a comer. Nunca cruzaba líneas personales, mantenía una distancia respetuosa, pero Aline podía sentir cómo las barreras iniciales se diluían gradualmente. Un mes después de haber comenzado, ocurrió algo que cambió la dinámica entre ellos. Aline había solicitado la tarde libre para llevar a su madre a una consulta médica, la primera con el especialista que el nuevo seguro les permitía costear. Por supuesto, había respondido Oliver sin siquiera levantar la vista de sus documentos. «Tómese el tiempo que necesite». Aline estaba tan agradecida que casi olvidó mantener su habitual profesionalismo. «Gracias, señor Blackwolf. Realmente significa mucho para nosotras». Él la miró entonces, con una expresión indescifrable. «¿Su madre está mejor?», preguntó, con una vacilación inusual en su voz. La pregunta la tomó por sorpresa. Era la primera vez que Oliver mostraba interés personal en su vida. «Los nuevos medicamentos parecen estar funcionando», respondió con cautela. «Esta consulta nos dará más información». Oliver asintió, como si estuviera tomando una decisión. «Me gustaría conocerla algún día», dijo finalmente. «A su madre, me refiero. Parece una mujer excepcional, si crió a alguien como usted».
Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, inesperadas y cargadas de un significado que Aline no se atrevía a interpretar. ¿Era simple cortesía? ¿Un interés genuino? ¿O algo más? Estoy segura de que le agradaría conocerlo, respondió finalmente, sintiendo un extraño calor en las mejillas. Oliver sonrió, una de esas raras sonrisas genuinas que Aline había aprendido a distinguir de sus gestos profesionales. Bien, dijo simplemente, volviendo a sus documentos. Ese día, mientras conducía hacia la clínica con su madre, Aline no podía dejar de pensar en ese breve intercambio y en la advertencia de Elena: mantén los pies en la tierra y los límites claros. Pero los límites parecían cada vez más difusos, y Aline no estaba segura de querer aclararlos. El mes de octubre trajo consigo una agitación inusual al calendario de Oliver. La prestigiosa revista Fortune lo había elegido empresario del año, lo que significaba una serie de eventos sociales, entrevistas y sesiones fotográficas que Aline debía coordinar en su agenda de conducción. Detesto estas cosas, confesó Oliver una tarde mientras regresaban de una entrevista particularmente larga. Preguntas superficiales, sonrisas falsas y el mismo discurso vacío de siempre. Aline lo observó por el retrovisor. Había aprendido a leer sus estados de ánimo, la forma en que aflojaba su corbata cuando estaba estresado, cómo tamborileaba los dedos cuando algo lo preocupaba. La manera en que su mandíbula se tensaba ligeramente ante una llamada desagradable. Siempre podría rechazar algunas invitaciones, sugirió ella, girando el volante para tomar un atajo que evitaba el tráfico de la hora pico. Oliver soltó una risa seca. El Departamento de Relaciones Públicas me mataría. Aparentemente, ser fotografiado con la sonrisa correcta en el lugar adecuado aumenta el valor de nuestras acciones un 2%. Suena agotador, comentó Aline, permitiéndose una informalidad que habría sido impensable al principio de su relación laboral. Lo es, confirmó él, mirando por la ventana. A veces me pregunto qué se sentiría simplemente desaparecer. Dejar todo esto atrás. ¿Y a dónde iría el gran Oliver Blackwolf?, preguntó ella, con una sonrisa que se reflejó en el espejo. Él la miró directamente, sus ojos encontrándose brevemente con los de ella en el retrovisor. A un lugar donde nadie espere nada de mí. Donde pueda ser simplemente una persona normal. Algo en la forma en que lo dijo, la vulnerabilidad en su voz, hizo que Aline sintiera una punzada de empatía. Bajo toda esa riqueza y poder, Oliver parecía profundamente solo. Normal está sobrevalorado, respondió suavemente. Créame, lo sé. Un silencio cómplice se instaló entre ellos, roto solo por el suave ronroneo del motor y el ocasional sonido de notificaciones en el teléfono de Oliver. Aline, dijo de repente, usando su nombre con una familiaridad que aún la sorprendía. ¿Alguna vez ha asistido a una gala de beneficencia? La pregunta la tomó desprevenida. No como invitada, si es lo que pregunta. Oliver pareció considerar algo por un momento. Este sábado es la gala anual de la Fundación Blackwolf para la investigación médica, explicó. Normalmente llevo a alguna acompañante seleccionada cuidadosamente por mi departamento de relaciones públicas. Modelos, actrices, hijas de socios comerciales. Todas perfectas para las fotografías y absolutamente insoportables para una conversación real. Aline esperó, intuyendo que había algo más detrás de esta información. Este año estaba pensando en cambiar las cosas, continuó, con una vacilación inusual en su tono. Me gustaría que usted me acompañara. Como invitada, no como mi chofer. El auto casi se desvía cuando Aline giró la cabeza bruscamente para mirarlo, antes de recuperar el control y volver su atención a la carretera. ¿Yo?, preguntó, incapaz de ocultar su asombro. ¿Por qué? Oliver sonrió ante su reacción. Porque disfruto de su compañía más que de cualquier otra persona últimamente, respondió con una franqueza que la desarmó. Y porque esta gala recauda fondos para investigación sobre enfermedades degenerativas. Pensé que quizás le interesaría ver cómo funciona, considerando la situación de su madre. Aline sintió un nudo en la garganta. En los últimos meses, sin que ella se lo pidiera,
Oliver había utilizado sus contactos para asegurarse de que Elena recibiera atención de los mejores especialistas. Nunca lo mencionaba directamente, pero Aline sabía que era gracias a él que su madre ahora participaba en un prometedor ensayo clínico. No tengo nada apropiado para usar en un evento así, respondió, buscando una excusa razonable para rechazar lo que claramente cruzaba varias líneas en su relación profesional. Eso puede resolverse fácilmente, replicó él, como si comprar un vestido de gala fuera tan simple como pedir café para llevar. Lo que no puede resolverse es lo aburrida que será la noche si tengo que soportarla solo. Había algo tan genuinamente vulnerable en su petición que Aline sintió como sus defensas comenzaban a ceder. No sé nada sobre cómo comportarme en ese tipo de eventos, intentó nuevamente. No encajaría. Precisamente por eso quiero que me acompañe, insistió Oliver. Porque no fingirá ser alguien que no es. Porque me dirá exactamente lo que piensa, sin filtros ni agendas ocultas. La sinceridad en su voz la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mi madre necesita que alguien esté con ella, un último intento, cada vez más débil. Frederick puede enviar a alguien de confianza, ofreció él, con la determinación de un hombre acostumbrado a superar obstáculos. Una enfermera profesional que se quedará con ella toda la noche. Solo serán unas horas, Aline. El uso de su nombre, sin el habitual señorita Campos, marcaba un cambio sutil pero significativo. Y la forma en que lo pronunciaba, con un respeto que nunca había detectado en la voz de otros empleadores, hacía que fuera casi imposible negarse. De acuerdo, accedió finalmente. Iré con usted. La sonrisa de Oliver, reflejada en el espejo, fue como un amanecer, brillante, cálida, transformadora. Una sonrisa que Aline nunca había visto en las portadas de las revistas o en las fotos oficiales. Una sonrisa real, solo para ella. Excelente, dijo simplemente. Le enviaré los detalles mañana. El resto del trayecto transcurrió en un silencio extrañamente cargado. Aline intentaba procesar lo que acababa de aceptar y las implicaciones que tendría. Oliver parecía perdido en sus propios pensamientos, ocasionalmente mirándola a través del espejo con una expresión indescifrable. Cuando llegaron a la mansión Black Wolf, Aline esperaba la habitual despedida breve mientras Oliver se dirigía al interior. Sin embargo, esta vez él permaneció en el asiento trasero un momento más, como si estuviera reuniendo el valor para algo. Aline, dijo finalmente. Gracias. Era una palabra simple, pero el tono con que la pronunció transmitía mucho más. Antes de que ella pudiera responder, Oliver ya había salido del vehículo y se dirigía hacia la entrada, donde Frederick lo esperaba con su habitual eficiencia discreta. Esa noche, mientras Aline relataba lo ocurrido a su madre, Elena la observaba con una mezcla de preocupación y resignación. Está pasando exactamente lo que temía, dijo la mujer, ajustando la manta sobre sus piernas. Estás cruzando la línea. Es solo una gala de beneficencia, mamá, respondió Aline, intentando restarle importancia. Parte de mi trabajo es acompañarlo a eventos. No como invitada, señaló Elena con agudeza. Y no con un vestido que seguramente costará más que nuestro alquiler de 6 meses. Aline no podía negar lo obvio. Algo estaba cambiando entre ella y Oliver, algo que iba más allá de la relación entre empleador y empleada. No sé qué hacer, confesó, sentándose en el borde de la cama de su madre. Hay momentos en que veo a través de toda esa fachada de millonario arrogante y encuentro a alguien diferente. Alguien que podría gustarme demasiado. Elena tomó la mano de su hija entre las suyas, ahora más delgadas y frágiles debido a la enfermedad. Solo ten cuidado, mi niña, advirtió con suavidad. Los cuentos de hadas donde la chica común conquista al príncipe solo ocurren en las películas. En la vida real, personas como nosotras terminamos con el corazón roto cuando intentamos alcanzar las estrellas. Lo sé, mamá, aseguró Aline, aunque algo en su corazón se rebelaba contra esa verdad aparentemente innegable. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Tal como Oliver había prometido, al día siguiente una diseñadora se presentó en el modesto apartamento de Aline con varios bocetos y muestras de tela. La mujer, profesional y discreta,
tomó sus medidas y prometió tener listo el vestido para el viernes, permitiendo cualquier ajuste de última hora que fuera necesario. El señor Blackwolf enfatizó que el vestido debe reflejar su personalidad, explicó la diseñadora. No quiere que se sienta disfrazada, sino realzada. Aline no supo cómo interpretar esa información. ¿Cómo podía Oliver conocer su personalidad lo suficiente como para dar tales indicaciones? El viernes, cuando el vestido fue entregado, Aline comprendió. Era una creación en azul medianoche, elegante pero no ostentoso, con líneas limpias que favorecían su figura sin resultar provocativo. Era exactamente lo que ella habría elegido si hubiera tenido el presupuesto para un diseño exclusivo, sofisticado pero no pretencioso, hermoso pero no intimidante. Junto con el vestido llegó una pequeña caja de terciopelo que contenía un delicado collar de plata con un único zafiro que coincidía perfectamente con el tono del vestido. La nota adjunta decía simplemente, para completar el conjunto. Sin obligaciones, solo un préstamo si así lo prefiere. O.B. Esa atención al detalle, esa comprensión de sus posibles reservas sobre aceptar joyas costosas, la conmovió profundamente. Oliver no solo estaba invitándola a su mundo, sino que intentaba hacerlo de la manera más respetuosa posible, sin presionarla ni hacerla sentir en deuda. Cuando se miró al espejo esa noche, con el vestido puesto y el zafiro brillando suavemente contra su piel, Aline apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No era solo el atuendo lo que la transformaba, sino algo en sus ojos, un brillo que no había estado allí antes. «Estás hermosa», dijo Elena desde la puerta, apoyada en su andador. «Pareces una princesa». «No soy una princesa, mamá», respondió Aline, ajustando nerviosamente el collar. «Solo soy yo, con un vestido prestado y joyas prestadas, pretendiendo por una noche». Elena se acercó y tomó el rostro de su hija entre sus manos. «Nunca olvides quién eres realmente», dijo con intensidad. «Pase lo que pase esta noche, pase lo que pase con él, recuerda que tu valor no está en lo que llevas puesto o en quien te acompaña. Está aquí», tocó suavemente el pecho de Aline, justo sobre su corazón. El sonido del timbre interrumpió el momento. Oliver había insistido en enviar un vehículo a recogerla, aunque Aline había argumentado que podía conducir ella misma. «Es hora», dijo Elena con una sonrisa melancólica. «Ve y deslumbra a todos esos ricos pretenciosos». Aline abrazó a su madre, respiró profundo, y se preparó para entrar en un mundo que hasta hace poco solo había observado desde el otro lado de un volante. El vestíbulo del Gran Imperial Hotel resplandecía bajo miles de luces que se reflejaban en los candelabros de cristal. Aline permanecía en la entrada, momentáneamente paralizada por la opulencia del lugar. Mujeres con vestidos que costaban más que su salario anual conversaban animadamente mientras hombres en smoking impecables intercambiaban tarjetas y sonrisas calculadas. «¿Señorita Campos?» Un asistente con auricular discreto se acercó a ella. «El señor Blackwolf la espera en el salón principal. Por aquí, por favor». Aline lo siguió, consciente de las miradas curiosas que la acompañaban. Se preguntó si la reconocerían, si alguno de estos invitados VIP recordaría a la chofer humillada del club nocturno. La idea hizo que su estómago se contrajera con ansiedad. Al entrar al salón principal, la multitud pareció abrirse como el mar rojo. Al fondo, rodeado por lo que claramente eran importantes ejecutivos, estaba Oliver. A diferencia de su habitual traje oscuro de oficina, vestía un smoking que parecía haber sido creado específicamente para resaltar la amplitud de sus hombros y la esbeltez de su figura. Su postura transmitía autoridad natural, pero había algo en la forma en que escaneaba discretamente la sala que revelaba una búsqueda. Cuando sus ojos encontraron a Aline, algo cambió en su expresión. La máscara social que mantenía para los demás cayó por un instante, reemplazada por algo que Aline no supo interpretar. ¿Sorpresa? ¿Admiración? ¿Alivio? Oliver se disculpó con su grupo y caminó hacia ella con determinación. La gente se apartaba instintivamente a su paso, como si su presencia exigiera espacio por derecho propio. «Aline», dijo cuando llegó frente a ella, su voz más suave de lo habitual. «Estás», hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, deslumbrante. Ella sintió que sus mejillas se encendían.
Gracias al vestido, respondió con modestia. Y a su diseñadora, por supuesto. Oliver negó ligeramente con la cabeza. El vestido solo realza lo que ya está ahí, replicó, ofreciéndole su brazo. ¿Me permites? Aline colocó su mano en el antebrazo de Oliver, sorprendida por la firmeza que sentía bajo la tela fina del smoking. Había estado tan cerca de él innumerables veces, ayudándolo a entrar o salir del vehículo, pero este contacto era diferente. Más deliberado. Más íntimo. Hay algunas personas que quiero presentarte, dijo él, guiándola a través del salón. Y también algunas que quiero que evites a toda costa. ¿Cómo quiénes? Preguntó ella, agradecida por esta información que la ayudaría a navegar ese territorio desconocido. Como la mujer del vestido rojo a tu derecha, respondió en voz baja, inclinándose ligeramente hacia ella. Victoria Castellanos. Estaba en el club aquella noche. Fue quien hizo el comentario más hiriente. Aline sintió un escalofrío al reconocer a la mujer que había comparado su trabajo con manosear a Oliver. Victoria charlaba animadamente con un grupo, su risa demasiado alta, su copa de champán casi vacía. No me había dado cuenta de que la recordabas, murmuró Aline, incapaz de ocultar su sorpresa. Te dije que lo recordaba todo, Aline, respondió él, su voz endureciéndose momentáneamente. Cada palabra, cada risa, cada mirada de desprecio. Y créeme, ninguna de esas personas está en mi lista de favoritos esta noche. Antes de que pudiera responder, fueron interceptados por un hombre mayor de aspecto distinguido. Oliver, muchacho. Empresario del año. Bien merecido, bien merecido. Doctor Ramírez, saludó Oliver con genuina calidez, estrechando su mano. Me alegra que haya podido venir. Permítame presentarle a Aline Campos. El nombre hizo que Aline se tensara. ¿El doctor Ramírez? ¿El mismo que supervisaba el tratamiento experimental de su madre? Señorita Campos, el médico tomó su mano con gentileza. Un placer conocerla finalmente. Su madre habla maravillas de usted. ¿Conoce a mi madre? Preguntó, lanzando una mirada interrogante a Oliver, quien mantenía una expresión deliberadamente neutral. Por supuesto, respondió el doctor con una sonrisa amable. Elena es una de nuestras pacientes más destacadas en el programa. Su respuesta al tratamiento ha sido extraordinaria. Aline sintió que le faltaba el aire. Había asumido que la participación de su madre en el programa era cuestión de suerte o de la nueva cobertura médica. Nunca imaginó que Oliver hubiera intervenido directamente. Si me disculpan, dijo el doctor, notando a alguien a través del salón. Debo saludar al director del hospital. Señorita Campos, un verdadero placer. Oliver, hablaremos más tarde sobre los avances del proyecto. Cuando el médico se alejó, Aline miró a Oliver con una mezcla de confusión y gratitud. Tú. Comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Conseguí que el doctor Ramírez revisara personalmente el caso de tu madre? Completó él con naturalidad. Sí. Es el mejor en su campo. Tu madre merece la mejor atención posible. Pero, ¿por qué? Insistió ella, necesitando entender. ¿Por qué harías algo así? Oliver la miró directamente a los ojos, con una intensidad que la estremeció. Porque me importas, Aline, respondió simplemente. Y lo que te importa a ti, me importa a mí. Esas palabras, pronunciadas con tal sinceridad, dejaron a Aline momentáneamente sin respuesta. Antes de que pudiera recuperarse, la voz del maestro de ceremonias anunció que la cena estaba por servirse. Vamos, dijo Oliver suavemente. Estamos en la mesa principal. Durante la cena, Aline se sorprendió de la facilidad con que Oliver la integraba en cada conversación. La presentaba no como su empleada, sino simplemente como Aline Campos, mi acompañante esta noche, con un tono que no dejaba espacio para preguntas indiscretas. Cuando alguien intentaba indagar más, Oliver hábilmente desviaba la conversación. Lo que más la impresionó, sin embargo, fue descubrir un lado de Oliver completamente desconocido para ella.
En la mesa, hablaba apasionadamente sobre la investigación médica que financiaba su fundación. No era el discurso ensayado de un millonario buscando buena prensa, sino el entusiasmo genuino de alguien comprometido con una causa. Mi madre murió de la misma enfermedad que ahora afecta a la señora Campos, le explicó en voz baja mientras los demás comensales estaban distraídos con el postre. Nadie debería pasar por eso si la ciencia puede evitarlo. Esa simple confesión iluminó para Aline muchas cosas: por qué Oliver había conectado tan rápidamente con la situación de su madre, por qué había facilitado su acceso al programa experimental, por qué esta fundación en particular parecía significar tanto para él. Lo siento mucho, respondió ella sinceramente. No lo sabía. Pocos lo saben, dijo él con una pequeña sonrisa. Prefiero que la gente crea que solo lo hago por los beneficios fiscales. Mantiene las expectativas bajas. Aline rió suavemente ante esta inesperada muestra de humor autodespreciativo. Este era un Oliver que nunca había visto, vulnerable, sincero, capaz de reírse de su propia imagen pública. Después de la cena vino el baile. Oliver se puso de pie y le ofreció su mano. ¿Me concederías este baile?, preguntó con una formalidad que contrastaba con la calidez en sus ojos. Prometo no pisarte. Tuve que tomar clases obligatorias desde los 7 años. Yo no tuve clases, advirtió ella, súbitamente nerviosa. Solo lo que aprendí viendo videos en internet. Entonces déjame guiarte, respondió con confianza. Confía en mí. Y sorprendentemente, Aline confiaba. Colocó su mano en la de Oliver y lo siguió a la pista de baile. La orquesta tocaba un vals suave. Oliver posó una mano en su cintura con delicadeza, como si temiera que fuera a romperse, y tomó su otra mano en la suya. El contacto envió una corriente eléctrica por la columna de Aline. Relájate, murmuró él cerca de su oído. Solo déjate llevar. Y así lo hizo. Oliver la guiaba con una seguridad tranquila, anticipando cada giro, compensando cualquier vacilación de ella con un ligero ajuste en su propio paso. Pronto, Aline se encontró moviéndose con fluidez, como si llevaran años bailando juntos. Lo haces muy bien para alguien sin clases formales, comentó él, mientras la hacía girar suavemente. Tengo un buen maestro, respondió ella con una sonrisa. A medida que la música continuaba, Aline se dio cuenta de que ya no prestaba atención a los pasos. Su cuerpo parecía responder instintivamente al de Oliver, encontrando un ritmo compartido que trascendía la simple mecánica del baile. Su mano en la cintura de ella se sentía como si perteneciera allí. Sus dedos entrelazados parecían piezas de un rompecabezas finalmente unidas. Estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron cómo las otras parejas se hacían a un lado gradualmente, dejándolos prácticamente solos en el centro de la pista. No notaron las miradas curiosas, los murmullos especulativos, los teléfonos discretamente levantados para capturar el momento. Solo cuando la música se detuvo y un sutil aplauso llenó el salón, Aline volvió a ser consciente de su entorno. Se sonrojó intensamente al darse cuenta de que habían sido el centro de atención. Creo que acabamos de dar a los chismosos material para semanas, murmuró Oliver, sin parecer en absoluto preocupado por ello. Lo siento, respondió ella automáticamente. No era mi intención crear un espectáculo. Oliver la miró con una expresión que no pudo descifrar. No te disculpes por brillar, Aline, dijo con suavidad pero firmeza. Nunca. Algo en esas palabras, en la forma en que las pronunció, hizo que su corazón se acelerara. Por un momento, olvidó quiénes eran: él, un millonario con el mundo a sus pies; ella, una chofer con una madre enferma y un apartamento diminuto. Por un momento, solo eran un hombre y una mujer, conectados por algo que iba más allá de las circunstancias que los habían unido. ¿Te gustaría tomar aire fresco?, sugirió Oliver, notando la intensidad del momento. Hay una terraza con vistas increíbles. Aline asintió, agradecida por la oportunidad de escapar de las miradas indiscretas y de aclarar sus propios pensamientos confusos. Mientras seguía a Oliver hacia las puertas de cristal que conducían a la terraza, una sensación contradictoria la invadía. Por un lado, una alegría embriagadora que no había experimentado en años.
por otro, el persistente recordatorio de su madre, los cuentos de hadas donde la chica común conquista al príncipe solo ocurren en las películas. Sin embargo, mientras el aire fresco de la noche acariciaba su rostro y Oliver la miraba con esa intensidad que parecía reservada solo para ella, Aline no pudo evitar preguntarse si, quizás, solo quizás. Las excepciones existían. La terraza del Gran Imperial Hotel ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. Las estrellas parecían más cercanas desde allí, brillando sobre los rascacielos como testigos silenciosos de los secretos compartidos en la noche. Aline se acercó a la barandilla, dejando que la brisa nocturna refrescara sus mejillas sonrojadas. Oliver se situó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa que, sin embargo, parecía vibrar con una tensión contenida. ¿Sabes qué pensé cuando te vi llegar esta noche?, preguntó Oliver repentinamente, su voz suave contra el murmullo distante de la música que llegaba desde el salón. Aline lo miró, sorprendida por la pregunta. ¿Que el vestido funcionó?, aventuró, intentando aligerar el momento con humor. Oliver sonrió, pero negó con la cabeza. Pensé, ahí está la mujer más auténtica de la sala, respondió con seriedad. Todos ahí dentro llevan máscaras, Aline. Máscaras sociales, máscaras corporativas, máscaras construidas con dinero y apellidos. Pero tú eres real. La sinceridad en su voz hizo que Aline desviara la mirada, abrumada por la intensidad de sus palabras. Solo soy yo, dijo simplemente. No sé ser nadie más. Y esa es precisamente tu magia. Oliver se acercó un paso, eliminando parte de la distancia entre ellos. ¿Puedo preguntarte algo personal?, continuó, su tono cambiando ligeramente. Aline asintió, súbitamente nerviosa. La noche que nos conocimos, cuando hizo una pausa, visiblemente incómodo, en ese estado lamentable. ¿Qué pensaste realmente de mí?, la pregunta la tomó por sorpresa. Aline consideró mentir, suavizar la verdad, pero algo en los ojos de Oliver le dijo que merecía su honestidad. Pensé que eras exactamente como todos decían, admitió. Arrogante, superficial, un niño rico que nunca había enfrentado consecuencias reales. Oliver asintió, aceptando sus palabras sin ofenderse. ¿Y ahora?, presionó suavemente. ¿Qué piensas ahora? Aline respiró profundamente, consciente de que su respuesta podría cambiar algo fundamental entre ellos. Ahora creo que eres dos personas, respondió cuidadosamente. El Oliver Blackwolf que el mundo conoce, brillante, implacable, intocable. Y luego está el otro Oliver, el que se preocupa por la enfermedad de mi madre porque perdió a la suya, el que recuerda los nombres de todos sus empleados, el que baila vals como si hubiera nacido haciéndolo. Su voz se apagó, insegura de cómo continuar sin revelar demasiado de sí misma. ¿Y cuál de los dos está aquí contigo ahora?, preguntó él, acercándose otro paso, tan cerca que Aline podía percibir el sutil aroma de su colonia mezclado con algo intrínsecamente suyo. Ambos, respondió ella con honestidad. Creo que siempre son ambos. Solo cambia cuál domina en cada momento. Una sonrisa lenta, genuina, transformó el rostro de Oliver. Eres la primera persona que realmente me ve, dijo con asombro. La primera que entiende que no puedo simplemente deshacerme del Oliver Blackwolf de las portadas. Es parte de mí, tanto como el hombre que quiere escaparse a veces. Todos tenemos múltiples versiones de nosotros mismos, reflexionó Aline. La diferencia es que tus versiones aparecen en las revistas. Oliver rió, un sonido cálido y auténtico que hizo que el corazón de Aline diera un vuelco. ¿Puedo hacerte yo una pregunta ahora?, se atrevió ella, aprovechando este momento de vulnerabilidad compartida. Lo que quieras. ¿Por qué yo? La pregunta salió casi como un susurro. De todas las mujeres que podrías haber invitado esta noche, ¿por qué elegiste a tu chofer? Oliver la miró por un largo momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Porque contigo puedo respirar, dijo finalmente. Porque cuando estoy a tu lado, no siento la presión constante de ser Oliver Blackwolf. Soy solo. Oliver. Dio otro paso hacia ella,
eliminando casi por completo la distancia entre ellos. Y porque desde la mañana en que aparecí en tu oficina para disculparme, no he podido dejar de pensar en ti, añadió, su voz bajando a un tono más íntimo. En tu dignidad, en tu fortaleza, en cómo cuidas de tu madre, en cómo me miras como a una persona real, no como a un activo corporativo o un trofeo social. Aline sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que Oliver pudiera escucharlo. Esto es una locura, murmuró, más para sí misma que para él. Venimos de mundos completamente diferentes. Los mundos se cruzan todo el tiempo, respondió Oliver, levantando suavemente una mano para acariciar su mejilla. A veces en una acera mojada frente a un club nocturno. A veces en una terraza bajo las estrellas. Sus dedos eran cálidos contra su piel, el contacto tan suave como reverente. Aline sabía que debería dar un paso atrás, mantener las barreras profesionales, recordar las advertencias de su madre. Pero su cuerpo se negaba a moverse, como si hubiera encontrado finalmente su lugar en el universo. ¿Qué pasará mañana?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Volveré a ser solo tu chofer? ¿Fingiremos que esta noche nunca ocurrió? Oliver negó con la cabeza, sus ojos nunca abandonando los de ella. Mañana serás lo que tú quieras ser, Aline, respondió con una promesa implícita en cada palabra. Chofer, amiga, confidente. Lo único que sé con certeza es que quiero tenerte en mi vida, en cualquier capacidad que te haga sentir cómoda. ¿Y si lo que quiero no tiene sentido?, insistió ella. ¿Si va contra toda lógica y razón? Una sonrisa lenta se dibujó en los labios de Oliver. Entonces estaría de acuerdo contigo, por una vez, murmuró, inclinándose ligeramente hacia ella. Porque lo que yo quiero tampoco tiene ningún sentido lógico. El mundo pareció detenerse cuando sus labios se encontraron. No fue un beso apasionado o urgente, sino suave, tentativo, como una pregunta silenciosa. Las manos de Oliver se posaron delicadamente en su cintura, como si temiera que fuera a desvanecerse si la sujetaba con demasiada fuerza. Aline se permitió perderse en el momento, sus brazos encontrando su camino alrededor del cuello de él, acercándolo más. En ese instante, no existían las diferencias sociales, ni el pasado, ni las dudas sobre el futuro. Solo existía este presente perfecto. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando entrecortadamente, Oliver apoyó su frente contra la de ella. He estado queriendo hacer eso desde la primera vez que me corregiste sobre la mejor ruta al centro, confesó con una sonrisa. Aline rió suavemente. Y yo desde que te vi defendiendo a ese pasante que cometió un error en esa presentación, admitió. Cuando todos esperaban que lo humillaras, pero en su lugar lo ayudaste a corregirlo y le diste crédito por su trabajo. ¿Ves?, dijo él, besando su frente. ¿Me ves? Al verdadero yo. Un suave carraspeo desde la entrada de la terraza los interrumpió. Frederick, el mayordomo, mantenía una expresión perfectamente neutral. Disculpe la interrupción, señor, dijo con profesionalismo impecable. Pero hay una llamada urgente para la señorita Campos. Es sobre su madre. El pánico inmediato en los ojos de Aline hizo que Oliver tomara rápidamente su mano. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó ella, el miedo evidente en su voz. La enfermera dice que la señora Elena ha tenido una recaída, explicó Frederick con gentileza. Está estable, pero han recomendado traslado al hospital. Tengo que ir, dijo Aline, la magia del momento completamente rota por la preocupación. Ahora mismo. Por supuesto, respondió Oliver sin vacilación. Mi helicóptero está en la azotea. Podemos estar allí en 15 minutos. Aline lo miró con sorpresa. ¿Tú, vendrías conmigo? No te dejaría sola en esto, respondió él con tanta naturalidad que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Nunca. Durante el frenético trayecto al hospital, Oliver sostuvo su mano firmemente, ofreciendo una presencia estable en medio de su ansiedad. No hizo promesas vacías ni ofreció garantías que no podía cumplir. Simplemente estuvo allí, sólido y presente. Cuando llegaron al hospital, el doctor Ramírez los esperaba personalmente. La hemos estabilizado, explicó,
guiándolos hacia la habitación de Elena. La recaída es parte del proceso con este tratamiento. De hecho, es una buena señal. Significa que su cuerpo está respondiendo. Aline apenas registraba las palabras, toda su atención enfocada en la frágil figura de su madre conectada a monitores. Oliver permaneció respetuosamente en segundo plano, permitiéndole tener su espacio mientras procesaba la situación. «Mamá», susurró Aline, tomando la mano de Elena entre las suyas. «Estoy aquí». Los ojos de Elena se abrieron lentamente, enfocándose en su hija. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Te ves hermosa, cariño», murmuró. «¿Te divertiste en tu baile de cuento de hadas?» Aline buscó las palabras adecuadas, inesperado. Elena desvió su mirada hacia la alta figura que esperaba discretamente cerca de la puerta. «Así que usted es el famoso Oliver Blackwolf», dijo con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. «Venga aquí, joven. Quiero verlo de cerca». Oliver se acercó con una mezcla de respeto y nerviosismo que Aline nunca había visto en él, ni siquiera frente a directores ejecutivos o inversores importantes. «Señora Campos», saludó formalmente. «Es un placer finalmente conocerla». «Ahórrese las formalidades», respondió Elena con una franqueza que hizo que Aline contuviera la respiración. «Solo quiero saber una cosa, ¿cuáles son sus intenciones con mi hija?» «Mamá», exclamó Aline, mortificada. Pero Oliver no pareció incómodo con la pregunta. De hecho, una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras tomaba la mano libre de Elena con gentileza. «Mis intenciones son honorables, señora Campos», respondió con absoluta seriedad. «Su hija me ha enseñado más sobre dignidad, fortaleza y autenticidad en unos meses que lo que he aprendido en toda mi vida. Solo quiero la oportunidad de demostrarle, a ella y a usted, que puedo ser digno de su compañía». Elena estudió su rostro con la intensidad de alguien que ha visto suficiente de la vida para detectar mentiras fácilmente. «No será fácil», advirtió finalmente. «Vienen de mundos muy diferentes». «Los mundos se cruzan todo el tiempo», respondió Oliver, repitiendo las palabras que le había dicho a Aline en la terraza. «Y estoy dispuesto a construir puentes donde sea necesario». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro cansado de Elena. «Me agrada», declaró, mirando a su hija. «Tiene buenos ojos. Honestos». Aline no podía creer lo que estaba presenciando. Su madre, quien siempre había sido la más escéptica sobre cuentos de hadas, ahora prácticamente dando su bendición a lo que sea que estuvieran haciendo entre ella y Oliver. «Y ahora», continuó Elena, ajustándose en la cama, «si no les importa, me gustaría descansar. Ha sido una noche muy emocionante para todos». «Por supuesto, mamá», respondió Aline, besando su frente. «Estaré aquí cuando despiertes». «Ambos estaremos», añadió Oliver con firmeza. Cuando salieron al pasillo, Aline se volvió hacia él, la vulnerabilidad evidente en su rostro. «No tienes que quedarte», ofreció. «Entiendo que tienes responsabilidades, compromisos». Oliver la silenció suavemente, tomando sus manos entre las suyas. «Nada es más importante en este momento», dijo con convicción. «Estoy exactamente donde quiero estar». «¿Y mañana?», insistió ella, necesitando algún tipo de certeza en medio de tantos cambios. «¿Y la semana que viene? ¿Y cuando la prensa se entere? ¿Cuando tus socios comerciales cuestionen por qué estás con alguien como yo?». Oliver la miró con una mezcla de ternura y determinación. «Mañana estaré aquí», respondió simplemente. «Y el día siguiente. Y todos los días que me permitas estar. En cuanto al resto, lo afrontaremos juntos, paso a paso». La besó suavemente, un beso que sellaba una promesa. «La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para dejar que el miedo al que dirán nos impida ser felices», añadió. «Mi madre me lo enseñó antes de irse. Y creo que la tuya estaría de acuerdo». Aline asintió, las lágrimas finalmente desbordándose de sus ojos, no por tristeza o miedo, sino por la abrumadora sensación de que, por una vez, el universo había conspirado a su favor. «Paso a paso», acordó, recostando su cabeza en el hombro de Oliver.
Mientras permanecían así, abrazados en el tranquilo pasillo del hospital, Aline pensó en el extraño camino que los había llevado hasta este momento. Un camino que había comenzado con humillación y vergüenza en la puerta de un club nocturno y que ahora, contra todo pronóstico, abría la posibilidad de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. A veces, la vida ofrecía segundas oportunidades disfrazadas de momentos difíciles. A veces, un millonario ebrio podía recordarlo todo al día siguiente y cambiarlo todo. Y a veces, solo a veces, los cuentos de hadas podían hacerse realidad, no con varitas mágicas y zapatillas de cristal, sino con honestidad, coraje y la voluntad de cruzar los puentes entre mundos diferentes.